Usted puede escoger la calidad de vino que quiera tomar, y hay muchos lugares de la ciudad y en Venezuela y en muchas partes del mundo en donde le van a dar el vino que usted esté buscando. Pero yo quiero vino nuevo. ¿Quién quiere vino nuevo? Levante su mano y diga amén. Entonces la semana pasada, el domingo pasado, compartimos una palabra poderosa que lo que busca es renovar nuestra mente. Amén. Renovar nuestra identidad. Digo yo, cambiar nuestra identidad. Renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y enseñándole lo mismo, usted no va a cambiar. Es necesario que nuestra mente sea cambiada, nuestros pensamientos sean cambiados, nuestra identidad sea cambiada. Jesucristo nos vino a salvarnos y dejarnos en nuestra identidad y en nuestra naturaleza corrupta. Él vino para cambiarnos. Amén. Y Dios lo hará. Digo, Dios lo hará. Aunque se oponga. Aunque se oponga al mundo, se oponga al diablo, se oponga a la religión, Dios hará lo que tiene que hacer en sus hijos, en aquellos que le están creyendo. Levanten la mano los que están creyendo. Entonces vamos a buscar el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Aquí aparece algo muy importante. A veces la gente va a la Biblia y cuando comienza a leer el libro de Mateo se halla con la genealogía de ¿quién? De Jesús. Genealogía y comienza con una palabra. ¿Comienza con qué palabra? Gene. Digo gene. Gene. Amén. Eso tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Amén. Hay un destino biológico, digo destino biológico, del cual ningún hombre puede escapar, ¿sí o no? Pero también hemos descubierto que en Cristo hay un destino espiritual. Amén. Entonces vamos al libro de la genealogía. Y el título del mensaje en esta mañana, ¿por qué lo quiero enseñar? Porque está unido a la palabra del domingo, donde Dios nos muestra que Él es nuestro Padre original, pero también dice que Abraham es nuestro Padre. Y nosotros recibimos de Abraham una herencia espiritual, ¿sí o no? Entonces, vamos al libro de Mateo y yo quiero que se ponga de pie. Vamos a acostumbrarnos a leer la Biblia cuando estemos en la iglesia de pie, a leer el pasaje. Si no tiene Biblia, no importa, párese y léalo en la pantalla. Mateo capítulo 1, la genealogía de ¿quién? De Jesucristo. Todos tenemos un árbol genealógico, ¿sí o no? Todos tenemos una genealogía. Es nuestra línea de descendencia. Es nuestro origen. Digo, la genealogía es mi origen. Pero también marca mi destino. Es mi origen y mi destino. Jesús dijo que Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Porque Él tenía un principio y tenía un fin. Su principio estaba en Dios y su fin estaba ¿dónde? En Dios. Es por eso que así dice la palabra. Y dice así. El libro de la genealogía de ¿quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? Jesucristo, ¿hijo de quién? David, ¿hijo de quién? Entonces el versículo 2 comienza a enumerar de una manera ordenada la genealogía de ¿quién? De Jesucristo. Para que usted vea que Abraham también fue padre de ¿quién? De Jesús. Y dice así, Abraham engendró ¿a quién? ¿Y cómo se titula? ¿Cómo se titula la palabra? Tú tienes que ser engendrado por los monogéneros de ¿quién? De Dios. Entonces dice así, Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró ¿a quién? A Tamar, a Fares, y a Sar. Fares a Herrón, y Herrón engendró ¿a quién? Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nadab, a Nazón, y Nazón ¿a quién? A Salmón. Salmón engendró a Raá, y usted sabe quién es Raá. ¿Quién es Raá? Engendró de Raá. La Raá es la ramera, la prostituta que en Jericó ayudó al pueblo de Israel a tomar la ciudad de Jericó. Amén. Entonces una prostituta está dentro de la genealogía de Jesús. Amén. Entonces dice así, y Salmón engendró a Raá, a Boz. Boz engendró ¿a quién? De Ru, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey, y el rey David engendró a Salomón, del cual fue mujer de ¿quién? Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usía, Usía engendró ¿a quién? A Jotam,
Jotán, ayúdeme. Jotán engendró a quién? Acá. ¿Y acá a quién? Al rey Ezequías, el que fue deportado a Babilonia. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón. Amón ¿a quién? A Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de quién? A Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a quién? A Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú. Abiú a Eliaquim. Y Eliaquim ¿a quién engendró? ¿A quién engendró? Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Aquim. Y Aquim ¿a quién engendró? A Eliú. Eliú engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró ¿a quién? A José. ¿Marido de quién? María. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿quién? ¿Quién nació de María? Y engendrado. Ponle un aplauso a Jesús entonces. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿quién? El Cristo. De manera, di conmigo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿qué? 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 14. Aleluya. ¿Quién dice amén a la palabra? Entonces vamos a sentarnos. Cuando comenzamos a leer la genealogía, ya comenzamos a entender que está hablando de descendencia, ¿sí o no? Genealogía viene de la palabra gene, es el orden cronológico en que una descendencia se va desarrollando. Eso es de genealogía. Digo, genealogía es el orden en que una descendencia va evolucionando y se va desarrollando, transmitido por los genes de una generación a otra generación que le engendra. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está aquí, dile que está a tu lado. Tú estás aquí porque tú fuiste engendrado por un padre. Ustedes saben que la mujer no engendra. El que engendra es ¿quién? El varón. Pero aquí el que escribió el Evangelio según San Mateo, de manera premeditada metió ahí a Rahab la ramera. ¿Por qué? ¿Por qué la metió si nosotros vemos el orden cronológico y solamente deberían aparecer los padres? ¿Los padres qué? Varones, porque digo conmigo, el padre es el que engendra. Y por eso comenzamos desde Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y así sucesivamente hasta que Jacob engendró a quién? A José, marido de María. Amén. Pero no dice que José engendró a Jesús, ¿sí o no? Porque aquí vamos a ver el misterio, digo conmigo, el misterio de ser engendrado por los monogenes de quién? Por los monogenes de Dios. Entonces, ya nosotros los que vinimos el domingo pasado, levanten su mano y diga amén. Los que vinieron el domingo pasado tienen un paso adelante con respecto a los que no vinieron, porque esto les va a permitir entender. Si nosotros vamos a renovar y vamos a traer una reforma a la iglesia, lo primero que debe ser reformado es nuestra mente. Es por eso que el apóstol Pablo dice: no conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformados por medio de la renovación o el cambio de pensamiento. Y para poder cambiar nuestros pensamientos hay que cambiar la identidad, ¿sí o no? No se puede hacer una renovación del pensamiento si seguimos persistiendo en la misma identidad. Es como si usted tiene la misma identidad y usted le traen un mensaje en su misma identidad corrupta, el mensaje no lo va a cambiar. Es por eso que necesitamos una renovación. Y la renovación o la reforma viene por revelación. Y para Dios comenzar un cambio en mí y en ti y en todos nosotros, sus hijos, debe cambiar nuestro carácter, nuestra identidad, ¿sí o no? Debe haber un cambio, digo conmigo, debe haber un cambio interno. Para haber un cambio externo, primero debe haber un cambio interno. Por eso que los procesos de Dios son lentos. Son lentos, los procesos de Dios son lentos, sistemáticos, continuos y permanentes, y solamente lo alcanza aquellos que perseveran. Hay gente que comenzó, pero se detuvo su cambio y como no perseveró, digo conmigo, dile que está a tu lado, dale con el codo, persevera. Y se rinde. Y quedan en un estado incompleto. Amén. Entonces, aquí en el libro de Mateo, del capítulo 1, versículo
versículo 1 al 17 tenemos que la genealogía. Entonces escuchen esto. Científicamente hablando, para que dos personas posean los mismos genes, solamente existen tres posibilidades. Digo conmigo, tres posibilidades. La primera posibilidad es que sean parientes de alguna forma, ¿sí o no? Que sean parientes de alguna forma y que pertenezcan al árbol genealógico de la familia. Dos, que sean hermanos o que sea su padre que lo engendró. Esto se conoce, a esto se le llama la ley de ¿qué? De la genética. Digo conmigo, ley de la genética. ¿Y qué quiere decir la ley de la genética? Que los genes del padre son iguales a los genes del hijo y los genes del hijo son iguales a los genes de ¿quién? A los genes del padre. La ley de la genética fue establecida por Dios para darle origen, y conmigo, origen a toda la creación. Dios para crear el mundo, el cielo y la tierra y todos los seres vivientes, primero tuvo que diseñar una ley. Y conmigo, ley. Un principio, una ley. Y esta ley es la ley de la genética. Y la ley de la genética fue establecida por Dios con un propósito. Uno, digo conmigo, propósito uno. ¿Cuál es el propósito? Darle origen a la creación, a todo ser viviente. Todo ser viviente es regido por la ley de la genética. La ley de la genética Dios la estableció para darle origen a la creación, para darle permanencia y continuidad. Sin esta ley, la supervivencia de cualquier especie no está garantizada, ¿sí o no? Entonces la ley de la genética, digo conmigo, garantiza la permanencia, la continuidad y la supervivencia de todas las especies. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? No es que el pastor sabe mucho, sino que el pastor estudia. Amén. Entonces si alguien quiere saber, tiene que escudriñar, tiene que revisar. Amén. Entonces di conmigo la ley de la genética. Y tú tienes que entender algo. Cuando Dios creó esta ley Dios la creó para que gobernara los cielos y la tierra. El mundo natural, di conmigo, mundo natural y mundo espiritual. Y esto lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 17. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios estableció esta ley y esta ley comenzó a operar. En Génesis capítulo 1, versículo 17. Búsquenlo ahí. ¿Qué pasó aquí? Cuando aquí vemos que Dios hizo algo. Dice que en la Biblia, en el Génesis, que Dios se movía en el principio. Y que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios abrió su boca. Digo conmigo, Dios abrió su boca. Y cuando Dios abrió su boca, Dios lanzó el verbo. Digo conmigo, lanzó el verbo. Y a través de este verbo ordenó. Digo conmigo, ordenó que la tierra produjera hierba verde y árboles que den ¿qué? Fruto, cuya semilla dé fruto según su género. Amén. Que la semilla dé descendencia según su propio género. Y esta ley se aplica para las especies vegetales, ¿sí o no? Plantas, árboles y arbustos, pero también esta ley se aplica para todos los seres animales, porque si usted toma una semilla de gato, ¿qué dará una semilla de gato? Gato, ¿sí o no? Da fruto según su propio género. Usted no puede tomar una semilla, digo conmigo, el gato tiene semilla. Todo lo que tiene semen es semilla. Todas las especies humanas que producen semen, ahí está la semilla. Entonces toda especie, ya sea animal o vegetal, dará fruto según la semilla, según su propio género. Esta es la ley de la genética. O sea que si yo siembro una semilla de aguacate, no me puede dar ¿qué? Mamones. Si yo siembro una semilla de maíz, no me puede dar caraota, porque estaría en contra de la ley de la genética que Dios estableció para gobernar toda la tierra y todo el universo. ¿Por qué? ¿Por qué esta ley es tan importante? Porque antes de Dios hacer lo que nosotros vemos, Dios primero creó la ley. Digo yo, creó la ley. Y a través de la ley que Él creó, le dio origen a la vida, para que la vida tuviese, digo conmigo, continuidad, permanencia y pueda sobrevivir, pueda producir más vida. Todo lo que Dios hace debe producir más vida. Digo conmigo, más vida. Entonces, un ejemplo de esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 17, cuando Dios abre su boca, lanza el verbo y ordena que de la tierra comience a producir hierba verde
¿Qué dice la Biblia? ¿Según qué? Según su género. Amén. Entonces, esta ley la estableció Dios desde el principio. ¿Y qué rige esta ley? Rige conmigo, rige, gobierna los cielos. ¿Y qué más gobierna? Gobierna la tierra. Pero la Biblia nos dice y nos revela que Dios no tiene padre ni madre. ¿Verdad que así dice la Biblia? Porque algunos me preguntarán, ¿pero quién engendró a Dios? Pero la Biblia nos revela esto. La Biblia nos revela que Dios no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin. Pero un día Dios decidió ser padre y tener un hijo. Y para ser padre y tener un hijo, él mismo tenía que usar la ley de la genética que él mismo había establecido. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, la Biblia dice, di conmigo, la Biblia dice que Dios, cuando decidió ser padre y tener un hijo, decidió que su hijo fuese igual a ¿quién? Igual a él. Amén. Que su hijo fuese igual a él. Y para que su hijo fuese igual a él, entonces Dios tenía que usar la ley de ¿qué? De la genética. Dios tenía, para que fuese igual el hijo al padre y el padre al hijo, porque la ley de la genética Jesús la reveló de esta manera. El que ha visto al hijo ha visto al padre, y el que ha visto al padre ha visto al hijo. Eso es la ley de la genética. Amén. Entonces, pero para que el hijo fuese igual al padre y el padre fuese igual al hijo, el hijo debería tener los mismos genes de ¿quién? Los mismos genes de Dios. Amén. Entonces, ¿qué usó Dios? Dios usó la ley de la genética, pero entonces Dios tuvo que usar una técnica que se llama manipulación genética. Diga que está hablando manipulación genética. La manipulación genética no es un invento del hombre, la manipulación genética es un invento de Dios, porque Dios tuvo que manipular sus propios genes, ¿sí o no? Replicarlo, digo conmigo, replicarlo, hacer una réplica de su propio gene, y haciendo una réplica de su propio gene, creó un hombre a su imagen y semejanza. Y cuando los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines vieron al hombre que Dios había creado, todos dijeron a una misma voz, este hombre se parece ¿a quién? Se parece a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de compartirle esta palabra, de compartirle la palabra de la semana pasada? Es que necesitamos cambiar nuestra identidad. Necesitamos alcanzar nuestra verdadera identidad, despojarnos de la vieja identidad humana, despojarnos de la identidad religiosa y poder nosotros implantar, digo conmigo, implantar en nuestra mente y en nuestra alma nuestra verdadera identidad, porque una de las cosas que nosotros recibimos de nuestros padres es la identidad. Y mi identidad no viene de abajo, sino que mi identidad viene de arriba. ¿De dónde viene tu identidad? Miren, por eso es que hay muchos evangélicos y cristianos todavía acomplejados. Y por eso es que la Biblia constantemente nos está diciendo, y Dios a través de su palabra, y de mucha gente que nos dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas aquí son hechas nuevas ¿en quién? Son hechas nuevas en Cristo. El propósito de Dios no es hacerte religioso, no es llenarte la cabeza de teología. El propósito final de Dios es cambiarte, transformarte a su imagen y semejanza, para que tú puedas poseer la identidad de tu Padre. Porque una de las cosas que Jesucristo vino a recuperar es una de nuestra herencia eterna, es nuestra identidad. ¿Cuál identidad? La de mi Padre Celestial. Amén. Amén. ¿Habrá alguien que crea esto, que diga amén? Es por eso que aquí yo quiero aprovechar esta ocasión para lanzar la primera declaración osada para la ciencia. Porque esto la ciencia no lo acepta, me dirán que soy fanático, me dirán que esto no es así, que esto es imposible, pero escudriñando la luz de la Biblia yo he descubierto algo. Esta es la, digo conmigo, primera declaración. Hay una declaración osada que yo quiero hacer en esta mañana, y la declaración osada para la ciencia es que yo no tengo genes humanos. Dile que está a tu lado, yo no tengo genes humanos. Porque la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, en Cristo todas son hechas desde mis genes.
Amén. Entonces, ¿cuál es la? Claro, la ciencia no va a aceptar esto. Si usted va a algún laboratorio y le dice, y le pregunta qué genes tiene usted, usted le dice, mis genes son los genes de Dios, le dirán que usted es de qué, que usted le patina el coco. Claro, la Biblia es muy clara y dice en 1 Corintios, creo que capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu que son sobrenaturales. No la puede entender. Estos son para la gente espiritual. Digo conmigo, esto es para los espirituales, no son para los canales. La gente le gusta que le hablemos de religión, que le hablemos de teología, que le hablemos de la ramita y que le hablemos de las cosas lógicas que ellos quieren escuchar. Pero lo que Dios quiere es hacer cambiar tu identidad, y para cambiar tu identidad tiene que cambiar la manera en que tú te has venido viendo durante toda tu vida, desde tu nacimiento hasta ahora. Amén. Porque mire, te voy a decir la verdad, la manera en que tú piensas, la manera en que tú vives, la manera en que tú te enorgulleces de ti mismo no está correcta, porque hay corrupción. Yo no tengo nada de qué enorgullecerme en mi carne, pero si me voy a enorgullecer, voy a decir lo que dijo el apóstol Pablo, me voy a enorgullecer en lo que es de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera declaración? Di conmigo, levanta tu mano y di conmigo. En la primera declaración, ¿usada para quién? Para la ciencia. Di conmigo, yo no tengo genes humanos. Entonces, si no tienes genes humanos, ¿qué genes tienes tú? Di conmigo, yo tengo los genes de quién? Los genes de Dios. Pero ¿por qué tú tienes los genes de Dios? ¿Por qué tienes los genes de Dios? Porque Dios es mi Padre. Así dice la Biblia. La semana pasada pasamos una foto. A mí me sorprendió cuando Keila me la mostró y la señora Marisa me mostraron una foto y se la pedí prestada para este domingo, la foto de Julián y de su abuelo. Y vimos que los dos eran idénticos, ¿sí o no? Ahí póngaselo ahí está, los dos eran idénticos. Algunos pensaron que el otro era el papá, no, ese es el abuelo engendró al papá y el papá engendró al hijo, y ahí podemos ver la genealogía. Ahí está la marca de quién, de la genealogía. Entonces, sí, eso es lo natural, pero di conmigo, esto también aplica en lo espiritual, porque la ley de la genética primero es espiritual. Amén. Porque fue creada por quién. ¿Por qué fue creada? Fue creada por Dios. Entonces, yo solamente puedo decir que no tengo genes humanos y que tengo los genes de Dios si Dios es mi Padre. Si Dios no es tu Padre, entonces dile que está a tu lado, tú no tienes los genes de Dios. Porque la única manera de que tú tengas los genes de Dios es que tú seas engendrado por Dios. Y nosotros fuimos engendrados en Cristo por el verbo de Dios, nacimos de nuevo y ahora tenemos en nuestro interior los genes de Dios. ¿Me están entendiendo? Dígame. Entonces, al tener los genes de Dios, esto hace que tú seas igual a Dios y Dios sea igual a ti. Dile que está a tu lado, tú eres igual a Dios y Dios es igual a ti. Esto es lo que busca. ¿Qué busca esto? Cambiar tu identidad. Cambiar tu manera de pensar. Cuando tú ves esto y entonces ves a tu hermano, tú comienzas a ver a tu hermano correctamente y lo ves como la imagen y la semejanza de ¿quién? De Dios. Y puedes amar lo que es de Dios. Amén. Pero cuando tú tienes lo que tienes en religión y te dicen que tú eres evangélico, que tú eres esto, que tú eres lo otro, pero no te dan tu identidad correcta conforme a la nueva naturaleza que tú tienes, entonces tú en la religión cosecha egoísmo, celos, enemistades, pleito, envidia, competencia. No puedes amar a tu hermano. Entonces hemos venido a una reforma. Digo reforma. ¿Y cuál es reforma? Debe ser reformado tu pensamiento. Tus pensamientos egoístas para que piense como Dios. Tus pensamientos celosos, tus pensamientos vanagloriosos, porque en Dios no hay vanagloria. En Dios hay gloria. Amén. La vanagloria es una gloria vacía que no está respaldada. Pero la gloria está respaldada por el poder de Dios. Amén. Entonces, algunos creen en esta declaración que tenemos los genes de Dios y no los genes humanos. Levanten su mano y digan amén. Jesús lo dijo en Juan: el que ha visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, ¿cómo se llama esto? Digo, esta es la ley. Aquí está aplicándose ¿qué ley? La ley de la genética que fue establecida ¿por quién? Que fue establecida por Dios. Pero aquí también vamos a lanzar la segunda declaración, porque hay una declaración, esta es usada ¿para qué? Para la ciencia.
Mire, la ciencia no acepta, la ciencia no tiene manera de aceptar porque no lo puede probar que Jesús resucitó y después de 2000 años está vivo. Pero ¿quiénes aquí creen que Jesús resucitó, venció la muerte y está vivo hoy? Levante su mano y diga amén. Porque entonces, si usted no cree esto, que la ciencia no puede probar, si usted no cree esto, usted no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, porque ha negado la columna vertebral de nuestra fe, que es la resurrección de los muertos de Jesucristo. Amén. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. Todo lo que es sobrenatural está por encima de la ciencia. Amén. Estamos hablando de cosas espirituales. Entonces dice que está en una segunda declaración osada, pero esta declaración es osada para la religión. Es osada para la religión porque la religión a veces se equivoca o muchas veces se equivoca y nos enseñan erradamente cosas que no son así. Una cosa es la teología y otra cosa es la revelación. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. O sea que cuando Jesús hablaba, su palabra tenía poder. Acabamos de cantar una alabanza, ¿sí o no? Queremos cosas mayores en su nombre porque fuimos empoderados, ¿por qué? Por la palabra, ¿sí o no? No dice eso. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios no es viento, la palabra de Dios es poder. Y la palabra de Dios es una naturaleza, es espíritu. Y Jesús dijo, es vida. Entonces, si es espíritu y vida, puede dar vida a los muertos. Amén. Entonces, ¿cuál es la segunda declaración osada para la religión? Escuche esto: Jesucristo no es el único unigénito. Por mucho tiempo la teología, el catecismo católico, la religión evangélica nos enseñó que Jesucristo es el único unigénito, porque ellos han interpretado que la palabra unigénito significa único hijo. Si es un único hijo, entonces Dios no tiene más hijos, sino tiene un solo hijo. Yo tengo una sola hija, yo tengo una única hija. Mientras no tenga más hijos, mi única hija legal es Rebeca. ¿Sí o no? De repente puedo recibir a otro, pero lo puedo adoptar, pero no tienen mi genes, no tienen mi identidad. Ella trae una identidad codificada dentro de su genes que se manifestará en el transcurso de su vida. A medida que vaya creciendo, él no puede escapar de lo que es, manifestará su genes, ¿sí o no? Pero en Cristo tenemos una oportunidad de cambiar. Inclusive esto es tan poderoso, el mundo espiritual, el evangelio del reino es tan poderoso que Dios ha dicho que somos nueva criatura. O sea, esto quiere decir que nuestros genes pueden cambiar en Cristo. De bendición a maldición, de muerte y conmigo a vida. Entonces, la religión nos enseñó por mucho tiempo que Jesucristo es el unigénito, y nos enseñaron en el catolicismo, en la religión oficial evangélica, que unigénito es único hijo y que Jesucristo es el único hijo. Amén. Nosotros aprendimos el domingo pasado que una de las cosas que nosotros teníamos que aceptar y creer de una manera rotunda, no literalmente, digo literalmente, es que nosotros somos hijos de Dios. Hijo de Dios, no es un sobrenombre que me colocaron o que yo me coloqué. Soy hijo de Dios literalmente porque he nacido ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces, y si soy hijo de Dios y he nacido de Dios, entonces esto quiere decir que yo tengo los genes de quién? Tengo los genes de Dios. Pero aquí volviendo a la palabra unigénito, entonces nos enseñaron que unigénito es único hijo. Pero yo descubrí leyendo la Biblia y entendiendo lo que era la palabra, cuando comencé a estudiar la palabra unigénito, descubrí que unigénito no es único hijo, como erradamente la teología tradicional o la religión nos enseñó. La palabra unigénito es la palabra griega monogene. Digo conmigo, monogene. Y es una palabra compuesta en el griego, pero hay que partirla en dos. Mono y gene. Digo conmigo, ¿cuáles son las dos palabras de monogene? Digo conmigo, mono y gene. ¿Qué significa la palabra mono? Uno. Digo conmigo, uno. ¿Y qué significa la palabra gene? Descendencia. Es por eso que comenzamos con la descendencia de Jesús, ¿sí o no? Con la genealogía ¿de quién? De Jesús. Pero entonces, ¿cuál es el significado? Bueno, entonces, buscando el significado de monogene, unigénito es igual a monogene. Significa esto: una sola descendencia o una única descendencia. Amén.
¿Me están entendiendo? Levante su mano y digan amén. Es importante que usted entienda esto, porque usted no va a seguir repitiendo como un loro lo que el catolicismo, el catecismo, la religión y la teología le sigue enseñando. Usted tiene que hablar con propiedad y con conocimiento. Amén. Entonces la palabra unigénito es la palabra monogene, que significa una misma descendencia o una sola descendencia. Eso quiere decir que todos mis descendientes, porque aquí vemos que Jesucristo son 42 descendencias y todos procedían del mismo gen, de una misma, todos juntos conforman una misma descendencia. Una familia, el árbol genealógico que puede tener más o menos 200 integrantes de esa familia, esa es la descendencia, y ellos descendieron de un mismo gen. Eso es unigénito, de una misma genética. Eso se llama, digo conmigo, descendencia. Entonces ve que no significa un único hijo, porque si fuese un único hijo, entonces Dios no tiene más hijos y nosotros nos estaríamos engañando a nosotros mismos, colocándonos un sobrenombre que no tiene ningún poder y no nos da el derecho legal a ser herederos de la identidad, del poder, de la gloria, del carácter y de la naturaleza de Dios. Amén. Pero dile, esto ha cambiado porque ya yo no quiero más religión. Dile, yo no quiero más religión. Pero ¿quién quiere? Hay gente que le gusta la religión y usted no se la puede quitar. Y déjelo la religión si él quiere. Yo quiero a Jesús. Y Pablo dijo, yo quiero conocer al Jesucristo crucificado y resucitado. Amén. Entonces, esto es importante porque, di conmigo, el conocimiento me da poder. El conocimiento que viene por revelación de Dios, ¿qué te da? Te da el poder, porque la identidad te empodera. Una identidad correcta, un carácter correcto, te empodera, porque este es el origen del hombre. El origen del hombre está en ¿dónde? Está en Dios. ¿Dónde está el origen del hombre? Está en Dios. Entonces dile al que está a tu lado, yo poseo, dile, dale la declaración al que está a tu lado. Yo poseo, dile al que está a tu lado, yo poseo. ¿Qué posees tú? ¿Qué posees tú? Di conmigo, yo poseo. ¿Qué posees? Yo poseo los monogenes de quién? Los monogenes de Dios. Entonces, esto quiere decir que Jesús no es el único unigénito. El primer unigénito fue Adán. Jesús, la Biblia dice y lo revela que Jesús es el postrer o el segundo unigénito, pero lo cierto es que los dos, tanto Adán como Jesús, fueron creados o fueron engendrados por los monogenes de quién? De Dios. Por los monogenes de Dios. Entonces, pero aquí lo importante de establecer esto en nuestro conocimiento es que el primer unigénito fue Adán, no fue Jesús. Jesús es el segundo o el postrer, ¿o el postrer qué? Unigénito. Digo conmigo, el postrer unigénito. Los dos fueron engendrados por los monogenes de Dios. ¿Para qué? La pregunta es, ¿por qué y para qué Dios engendró a Adán y después engendró a Jesús con los mismos monogenes? ¿Sabe para qué? Para que ellos pudiesen manifestar, digo conmigo, todos los atributos de Dios. Para que ellos pudiesen manifestar todos los atributos de Dios. Digo conmigo, carácter, identidad, poder y gloria. Y todo eso, ¿dónde estaba? Dile que está claro, todo eso estaba en los genes, con el cual ellos fueron ¿qué? Creados por Dios. Entonces entendemos que Dios, para crear al hombre, tuvo que manipular sus propios genes. Y entonces al manipular su propio genes, ¿qué hizo? Hizo una réplica de su genes y creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia en 1 Corintios dice así dice la Biblia: una es la carne de las bestias, una es la carne de las aves, una es la carne de los peces, ¿sí o no? Y una es la carne de ¿qué? Del hombre. Hay cuerpos espirituales y cuerpos naturales. Amén. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de que una es la carne de las aves, una es la carne, esto quiere decir que Dios creó especies y seres vivientes diferentes. Y cada uno de ellos con su propio gen. Y cada uno de ellos deberá dar frutos según su propia naturaleza. Entonces esto quiere decir que el hombre, digo conmigo, el hombre es el único ser. Digo conmigo, cielo y tierra. El hombre es el único ser
en el cielo y en la tierra, que fue creado por los monogénes de Dios. Los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, aunque fueron creados por Dios en una estatura y en una naturaleza espiritual poderosa, ellos no poseen los monogénes de Dios. Las plantas, los árboles, los arbustos, las hierbas, las bestias, los animales del campo, los insectos, las aves y los peces, todos ellos también fueron creados por Dios. ¿Sí o no? Fueron todos creados por Dios, y a cada uno Dios les dio un gen diferente, pero ninguno de ellos posee los monogenes de Dios. Pero Dios decidió crear a un hombre a su imagen y semejanza, y para crearlo Él tuvo que engendrarlo a través de su propio monogene, para que el hijo que naciera fuese igual a Él. Si me están entendiendo, levanten su mano y diga amén. Entonces, esto es importante, porque alguna gente dice, bueno, ¿y de qué me sirve a mí saber todo esto? Esto te permite comenzar a edificar en ti una identidad correcta, una conciencia correcta. Comienzas tú a verte de una manera correcta, pero también comienzas a ver de una manera correcta a tus semejantes. Miren, la religión lo que nos hace es más altivo y vanaglorioso, y nos hace mirar a la gente como cucaracha. A eso es lo que hace la religión, y hacernos pensar que somos superiores a ellos por practicar una religión. Pero lo único que te hace superior es que tú fuiste engendrado por Jesucristo, pero dentro de su carácter no hay vanagloria, sino hay humildad, hay amor, hay fe. Porque estos son los atributos, digo conmigo, del carácter de Dios. Porque si tengo los monogenes, esto quiere decir que en mi genes está también la información de Dios, la información del carácter que yo debería tener en Cristo. Amor, fe, templanza, bondad, mansedumbre, obediencia. ¿Sí o no? Esas son las cosas que me dicen que verdaderamente tú eres hijo de Dios. Amén. Lo contrario es otra cosa. Jesús enseñó que había dos padres. Hay dos padres en la tierra que engendran. Jesús dijo que hay dos padres. Dios es un padre y el diablo es un padre, y los dos tienen semilla para sembrar. Y uno siembra semilla para vida y bendición y vida eterna, y el otro siembra semilla para muerte y condenación. ¿Sí o no? Siembra semilla de maldad. La tierra es el hombre donde Dios quiere sembrar su semilla. Dios quiere engendrar a muchos hijos para la gloria. Amén. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, Dios tuvo que manipular sus genes. ¿Para qué? Para crear a un ser único y especial. ¿Sí o no? Único y especial, que tuviese la majestad de la gloria. Que tuviese la gloria, el poder, el carácter y la identidad de su Padre. Amén. Entonces, por eso Dios quiso tener un hijo. Y el hijo debería tener los atributos ¿de quién? Del Padre. ¿Y cuáles son los atributos del Padre? ¿Cuáles son los atributos del Padre? Los atributos no solamente de su naturaleza, sino conmigo de su carácter. Y aprendimos la semana pasada que todo lo que nosotros manifestamos hoy, o hacemos hoy, o alcanzamos hoy, ya fue depositado biológicamente por nuestro Padre en nuestro ADN. Amén. Pero vinimos a Cristo, y Cristo hizo algo, rompió la maldición. Me quitó la herencia de maldición que traíamos de nuestros padres, y en Cristo me dio ahora una herencia nueva. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres heredero. Tú eres heredero de Dios. Digo conmigo, la herencia no está afuera. Digo conmigo, la herencia de Dios está dentro de ti. Amén. Entonces, digo conmigo, este es el origen del hombre que Dios creó. Pero todos sabemos algo. Todos nosotros sabemos que el primer Adán, el primer unigénito, digo conmigo, pecó. Perdió la majestad de la gloria. Amén. Se corrompió. ¿Y qué más hizo? Se corrompió y murió. Eso fue lo que le pasó a Adán. Todos sabemos que el primer unigénito pecó, perdió la majestad y la gloria. Y la Biblia dice que fue destituido, que después de que fue destituido de la gloria de Dios. Esto quiere decir
que descendió a un nivel de vida más bajo. Descendió a un nivel de vida más bajo, al nivel animal. Es por eso que en ese nivel el hombre se convirtió en humano, amén, en humano, y comenzó a corromperse, a morirse y a hacerse polvo. Y Adán, al pecar, al perder la gloria, al ser destituido, al descender al nivel animal, se corrompió y murió, y con él condenó a toda la raza humana que había nacido ¿de quién? De él. Porque algunos dirán, pero ¿por qué culpa tengo yo? Bueno, de lo que hizo Adán, no, pero de lo que tú haces hoy, sí. Amén. Pero de todas maneras, nosotros estamos arrastrando la consecuencia de las malas decisiones que tomó ¿quién? Adán. Es por eso que la Biblia dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo dice la Biblia que todos serán vivificados. Habrá alguien que crea esto y que diga amén. Entonces, miren para acá, el hombre no fue creado en humanidad. Dile, el hombre no fue creado humano, porque en el quinto día Dios creó a todas las especies animales y ahí no creó al hombre. El hombre fue creado en un solo día, él solito. Y Dios creó a un hijo a su imagen y semejanza, y fue creado con divinidad, no con humanidad. La humanidad, nos venimos a ser humanos desde el momento que Adán pecó, cayó, perdió, se corrompió, murió, se hizo polvo, y él trasladó a nosotros esa corrupción y esa muerte. Entonces ahí comienza a correr la humanidad. Digo conmigo, la humanidad. ¿Ya sabe desde dónde comienza el ciclo de la humanidad? Digo conmigo, ¿desde la caída de quién? Desde la caída de Adán. Es por eso que aquí en Génesis 5:5, digo conmigo, Génesis 5:5, si usted lo ve en la Biblia, ahí está en la pantalla, Génesis 5:5, ahí nosotros podemos ver, ahí nosotros podemos leer el fin de un poderoso ser creado a la imagen de Dios con los monogenes de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estamos presenciando en Génesis 5:5? Yo creo que estamos presenciando la más grave tragedia del hombre. Cuando un poderoso ser, digo conmigo, poderoso ser, creado con los monogenes de Dios, para ser igual a Dios, para caminar igual que Dios, para pensar igual que Dios, para hablar igual que Dios, para actuar igual que Dios, se corrompió, murió, hasta hacerse ¿qué? Hasta hacerse polvo. Amén. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana, dile que tanto te tienes que preguntar muchas cosas. Sí, porque aquí vemos la caída y la destrucción de un poderoso ser. Digo conmigo, un poderoso ser. Tenía dominio sobre los aires. Este hombre creado en el primer unigénito tenía dominio sobre las aguas, sobre los seres vivientes que estaban dentro de las aguas, sobre las aves que volaban, sobre todas las bestias que estaban sobre la faz de la tierra. Este ser creado por Dios, que la Biblia dice que Dios le colocó sobre las obras de sus manos para que la gobernara, tenía la potestad también de regir el mundo espiritual. Los ángeles, los arcángeles y los querubines también le obedecían. Porque dime que está a tu lado, era hijo de Dios, era el unigénito, y todos los ángeles, como honraban al Padre, también honraban al Hijo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces nosotros no solamente fue que pecamos y salimos, como nos dice la religión, salimos del huerto de Edén. No, perdimos todo. Dile, lo perdimos todo. La tragedia es lo que perdimos todo. Perdimos nuestra herencia, nuestra naturaleza divina, nuestro carácter, nuestros atributos, nuestro poder, nuestra gloria. Y de ñapa fuimos condenados al infierno. Pero Jesucristo vino para salvar y recuperar todo lo que nosotros hemos perdido. Digo conmigo, todo. Jesús vino para recuperarlo todo. Pero tú te puedes conformar con una migaja. Habrá alguien que lo quiera todo, que levante su mano y diga amén. Pero la pregunta es: ¿qué estás dispuesto a hacer para alcanzarlo todo de nuevo? Lo primero que deberías hacer es creer. Digo conmigo, creer. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer, miren para acá ustedes, las preguntas que nos tenemos que hacer: ¿por qué murió?
¿Por qué? Miren acá. Porque escuchen esto. Adán primero, y conmigo primero, se corrompió y murió espiritualmente. Y después se corrompió y murió físicamente. Pero la pregunta, ¿por qué Adán se corrompió y murió espiritual y físicamente? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Quién lo quiere saber? ¿Saben por qué? Porque Él mismo permitió, digo conmigo, Él permitió que su naturaleza divina, que había sido engendrada por los monogenes de Dios, fuese tocada, fuese pervertida y fuese corrompida por otra naturaleza o por otros genes que no eran los de Dios. Amén. Si están entendiendo, levanten su mano y digan amén. Porque la Biblia dice algo, la Biblia lo dice y lo tenemos que interpretar a la luz de la revelación del Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre participó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Dios habla del árbol aquí, no está hablando literalmente de un árbol normal, está hablando de un ser, de un individuo y de una persona que tenía una naturaleza diferente a Dios y al hombre, tenía unos genes diferentes a Dios y al hombre, y este hombre permitió que este ser lo tocara, lo permitiera y lo corrompiera. Es por eso que cuando el hombre participa de este ser, de este individuo, y permite que su naturaleza divina sea tocada por otra naturaleza, entonces ocurre un cambio. Digo, ocurre un cambio. ¿Cuál es el cambio? Ocurre un cambio en su naturaleza. Sus genes espirituales, que fueron engendrados por los genes de Dios, fueron cambiados por otros genes que contenían otra información dentro de muerte y corrupción. ¿Sí me están entendiendo? Porque ¿qué pasa con la teología tradicional o con nosotros mismos cuando leemos la Biblia? Nos quedamos en la superficie y dicen, sí, seguimos diciendo, sí, Adán pecó porque se comió una manzana. Yo quiero comer manzana, está muy cara. No fue una manzana. Dice que él participó. Cuando está hablando de árbol, lo usa de manera simbólica, no es literalmente un árbol, está hablando de un ser que Jesús revela en Juan 10:10. Y Jesús revela que este individuo, que este árbol, que esta naturaleza de muerte y corrupción, lo revela en Juan 10:10 y dice, el diablo, lo habla clarito, él dice el ladrón. El diablo vino para robar, matar y destruir. Es por eso que cuando el hombre participa de este hombre, de esta otra naturaleza lo engendra con otro gene y pervierte y corrompe su naturaleza, y desde ese mismo momento el hombre comienza a ser corrompido, comienza a degradarse, se muere, se hace polvo. Amén. Dile que está a tu lado, esto fue lo que le pasó a Adán. Porque el problema nuestro es que no entendemos lo que la Biblia a veces nos quiere decir. Y pensamos, no, fue una triple desobediencia. No, la Biblia dice que participó, que tuvo comunión. El hombre fue creado para tener comunión ¿con quién? Con su Padre. Pero él quebrantó el orden de comunión y comenzó a tener comunión con otro ser, a escucharlo. Porque el Señor le había dicho a Adán, este árbol de conocimiento del bien y del mal, de él no puedes comer, no lo puedes tocar, ni siquiera mirar. Es por eso, desde el momento que él participó, su naturaleza divina fue tocada, fue pervertida, fue corrompida, y sus genes cambiaron, y recibió otros genes que contenían, digo, la muerte, la corrupción y la condenación. Amén. Pero te tengo una buena noticia. Dile que está claro, te tengo una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios, por amor al hombre, Dios, a pesar de que Adán cayó y con él cayó toda la humanidad, Dios nunca dejó de amar a su Hijo. Dios nunca dejó de amar al hombre que había creado a su imagen y semejanza. Es por eso que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios lanza una profecía. Digo conmigo, Dios lanza una profecía. ¿Qué es lo que Dios dice en Génesis 3:15 que es tan bueno? Bueno, Dios lanza una profecía que contiene dos cosas. Uno, contiene un juramento de salvación para el hombre. Y dos, contiene una sentencia de juicio y de condenación
inmediatamente Dios lanza una profecía, abre su boca. Dios vuelve cuando Dios quiere hacer algo, Dios quiere cambiar, Dios quiere reformar, Dios quiere hacer algo, Dios abre su boca y envía su palabra a través de un vaso. ¿Quién dice amén? Entonces, pero mire, aquí comienza, en Génesis 3:15, di conmigo, dile que está a tu lado, comienza la guerra. Aquí comienza una guerra espiritual y la Biblia lo revela y lo llama la guerra de simientes. Entre la simiente de Dios y la simiente de ¿quién? De Satanás. Entre los genes de Dios y los genes de ¿quién? De Satanás. Di conmigo, guerra de simiente, porque aquí Dios le dice a la mujer, aquí en Génesis 3:15, ponga el versículo para que usted vea. En Génesis 3:15, Dios le dice a la mujer, pero la mujer, ¿a quién simboliza? La mujer simboliza a la humanidad caída. Dios le dice a la mujer, de ti voy a sacar uno que le pisará la cabeza a Satanás. Eso se lo dijo Dios a la mujer. Ellos cayendo, pero inmediatamente Dios, mostrando su amor para con el hombre, profetiza. Di conmigo, profetiza. ¿Qué vas a hacer tú en estos días? Tú quieres cambiar la situación, profetiza, pero no profetices tus propios pensamientos, no profetices de tu emoción y de tu corazón. Profetiza la palabra que tú estás recibiendo de Dios. Di conmigo, yo profetizo que me levantaré para pisarle la cabeza a Satanás, porque nosotros también tenemos los monogenes de Dios. Profetiza. Si tu negocio se está muriendo, profetiza una palabra. Pero si no vienes a la iglesia a recibir una palabra, ¿qué vas a profetizar? Si Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si Dios nos va a engendrar, ¿cuál será la manera en que Dios nos engendrará? Dile que está hablado por medio de su palabra, porque la palabra de Dios, la que sale de su boca, es el espermatozoide de Dios. Amén. Entonces miren para acá. Entonces, ¿qué le dice Dios a la mujer? De ti, dile que está a tu lado, de ti, dile de ti, de ti, porque ¿qué simboliza la mujer? Digo, humanidad caída, humanidad corrompida, humanidad que se muere, humanidad que peca. Pero que Dios dijo, dile que está a tu lado, dile otra vez, profetízale, de ti, dile, de ti, Dios sacará a uno que le pisará la cabeza a Satanás y destruirá su imperio de terror y muerte. ¿Habrá alguien que lo crea, que diga amén? Entonces dan un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Amén. Pero tengo otra buena noticia. Cuando Dios le dice a la mujer, voy a sacar uno de ti que le pisará la cabeza a Satanás, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo a la mujer, de ti nacerá uno. De ti nacerá uno que vencerá a Satanás. Lo despojará de toda autoridad. Le pisará la cabeza y destruirá su reino y deshacerá todas sus obras de muerte y corrupción. Eso fue lo que realmente Dios le estaba diciendo a la mujer cuando dijo, de ti sacaré uno que le pisará la cabeza. O sea que de esa mujer nacería uno. Y conmigo, de ti nacerá uno. Ya la semilla fue sembrada, el espermatozoide ya está dentro de ti y está creciendo. Amén. Y lo que va a nacer de ti es un poderoso, glorioso y especial Hijo de Dios. Amén. Pero miren para acá, esto es una profecía. En Génesis 3:15 Dios la lanza. ¿Y cuánto pasa? Pasa mucho tiempo, miles de años, pero la profecía va corriendo. Dios lanzó el verbo y el verbo desde ese momento comenzó a crear. La simiente comenzó a viajar en los lomos de todos nuestros padres celestiales, ¿sí o no? Entre los lomos de todos nuestros padres de la fe. Pero la buena noticia, la segunda buena noticia, es que Dios le dice a la mujer que de ti, hablando desde el futuro, de ti nacerá uno que vencerá a Satanás. Pero la buena noticia es que no tenemos que esperar más, porque aquí en Lucas capítulo 1 versículo 25 al versículo 35 Dios está engendrando en una virgen de 15 años llamada María
a Jesús de Nazaret, el postrer unigénito de Dios. ¿Sí lo entendieron? Yo me emocioné mucho cuando escribí esto. Porque dile, ya no tienes que esperar más. Pero sí tienes que creer. Dile, no tienes que esperar. Dile que está a tu lado, no tienes que esperar. Tienes que creer. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién? Es posible para Dios. No tengo que esperar más. Porque en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35, ¿qué está pasando? Aquí está pasando algo poderoso. La profecía se está cumpliendo y Dios encontró a la mujer para sacar a ese que le pisaría la cabeza a Satanás y se llama Jesús de Nazaret. Y la pregunta, ¿cómo fue engendrado Jesús? Fue engendrado de la misma forma que fue engendrado el primer Adán o el primer unigénito. Como Dios creó al primer unigénito, así también creó al segundo unigénito, Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo creó? El Espíritu Santo se movió, abrió su boca otra vez, lanzó el verbo, ¿sí o no? Lanzó el verbo. María recibió el verbo, creyó el verbo, el Espíritu Santo vino, la cubrió con su poder. ¿Para qué? Para que ocurra lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. El verbo se hace carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Ahí está escrito. ¿Estás entendiendo el viaje? ¿Estás entendiendo que esto no es un cuento chino? Ahora, di conmigo, entiendo cómo es que Dios hizo las cosas. Porque bueno, nos dicen, mire, una virgen, pero no sabemos. Sí fue que comió una manzana, pero no sabemos. Y nosotros tenemos algo que se llama flojera espiritual. Tenemos una flojera espiritual. Nos cuesta escudriñar las escrituras. Nos cuesta buscar. Nos cuesta pedirle a Dios, revélame. Revélame, dile que te ha quedado, pide a Dios que te revele. Y esto no se hace por casualidad. Dios le revela a aquellos hijos que tienen hambre y sed por su palabra. Aquellos hijos que quieren escapar de la religión y quieren verdaderamente una reforma. Yo de verdad no quiero seguir más en religión. Yo no sé usted. Pero di conmigo, esto es por revelación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Di conmigo, abrió su boca. Lanzó el verbo. María, ¿qué hizo la Virgen María? Creyó la palabra, creyó el verbo. El Espíritu Santo hizo sombra y desató su poder para que ocurriera lo que dice Juan 1:14. Y el verbo, di conmigo, y el verbo, y el verbo, y el verbo, y el verbo profetiza, y el verbo se hizo carne. Esto merece un aplauso, porque el verbo se hizo carne, dice la Biblia, y vimos su gloria. ¿Y cómo es la gloria? Como la gloria del unigénito, lleno de la gracia, del poder, de la majestad, de la identidad y de la gloria de Dios. Amén. Y le colocaron por nombre Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Este es el origen de nuestro evangelio. Yo no quiero otro evangelio, este es el evangelio que yo quiero. Yo no sé cuál es el evangelio que usted quiere que le prediquemos. Esta semana he recibido muchas noticias, buenas y malas. Pero yo creo que a pesar de las buenas y de las malas noticias, lo más grande que nosotros podemos recibir en este día son las buenas noticias de Dios. Dile que está a tu lado, no tienes que esperar más. Yo no sé a quién se lo estoy diciendo, pero siento en mi corazón decirte esto. No tienes que esperar más. Tu tiempo es ahora. Dios está enviando una palabra y el Espíritu Santo está abriendo su boca y está lanzando un verbo para aquellos que lo agarren en el aire, porque el verbo se hará
carne en tu vida, será carne en tu negocio, será carne en tu familia, será carne en tu ministerio, porque tú verás la palabra vivificándose y cumpliéndose también en tu vida, como se cumplió en el primer Adán, se cumplió en el segundo Adán, así también se cumplirá en ti. ¿Sí lo cree o no lo cree? Pero miren por acá, y no solamente que este verbo se hizo carne y le colocaron por nombre Jesús y vimos su gloria, sino que este unigénito vino para completar la tarea que el primer unigénito no pudo completar. Este unigénito vino para vencer a Satanás. Colosenses 2:15 lo dice, vino para vencer a Satanás y triunfar sobre el reino de las tinieblas en la cruz del Calvario. Y segundo, este vino para salvar y recuperar, digo ya que tanto lo que tú y yo perdimos. Si tú y yo hemos perdido todo, no importa lo que tengas ahora, cuando yo veo lo que yo tenía y lo que tengo ahora, yo daría todo lo que tengo ahora por alcanzar esto que Dios dice que es mío. Amén. Entonces lo segundo para el cual vino Jesús está en Hebreos 2:10. Vino para engendrar muchos hijos y llevarlos a la gloria. Y la buena noticia es que tú fuiste escogido para ser engendrado también por los monogenes de Dios. Pero que nosotros nos tendremos que hacer una segunda pregunta: ¿cómo lo va a hacer Dios con nosotros? Dile que está claro, ¿cómo lo va a hacer Dios con nosotros? Porque esto parece una locura. Como Dios creó al primer Adán, parece una locura. Como creó al segundo Adán, parece una locura mucho mayor. Pero como Dios creará al postrer y último Adán, el cuerpo de Cristo de muchos miembros, también es un misterio y es una locura. Pero yo entendí que Dios lo hará de la misma manera que engendró al primer unigénito, que engendró al segundo unigénito, también engendrará al cuerpo de Cristo, aquellos que están sellados por el Espíritu Santo y en esta hora se están moviendo en un medio donde el Espíritu Santo se puede mover con libertad, puede traer su palabra, puede revelarla y no se escandalizan porque ellos saben que Dios Espíritu les está hablando para hacer algo que ojo no vio y que oído no ha escuchado y que el hombre no ha imaginado. Y dice la Biblia que esto Dios lo ha reservado para aquellos que le creen. ¿Cómo lo hará? Dile que está a tu lado. No es cómo lo hará, es cómo Dios lo está haciendo. La tercera buena noticia que te tengo es que Dios no lo hará, ya Dios lo está haciendo. ¿Y cómo lo está haciendo? Igual como lo hizo con el primer Adán. Dios está abriendo su boca y en esta hora hay lugares en la tierra, pequeños remanentes, en donde Dios está lanzando el verbo y una pequeña virgen de muchos miembros está siendo engendrada para parir no un Cristo individual, sino un Cristo corporal de muchos miembros con los mismos atributos y naturaleza de Dios. ¿Pero qué están haciendo esto? Esto están haciendo algo. Esto están escuchando a Dios. Ellos están recibiendo su palabra, la están creyendo y esta palabra los está engendrando. Y sobre este pueblo Dios está enviando el poder del Espíritu Santo. Porque miren para acá, ¿para qué Jesús nos prometió el Consolador? ¿Para qué Jesús nos prometió el Consolador? Porque ¿cómo va a suceder esto? Si no está el Espíritu Santo, esto no sucederá. Porque es el Espíritu Santo que le da vida a la palabra y hace que la palabra se convierta ¿qué? En carne. Entonces, usted debería escapar de cualquier medio donde no se mueva el Espíritu Santo. Debería escapar de cualquier medio donde todavía se está predicando la misma teología, la misma doctrina, los mismos catecismos, que no lo hace mejor persona, sino que lo hace más corrupto. Porque mientras más religión tenemos, más corruptos somos. Es verdad, la religión vino a corromper. La religión vino a corromper. Vino para esclavizar, vino para matar, para engañar y condenar al hombre. Pero la Biblia dice: y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿cómo te hará?
Dios quiere hacerte libre para que tú puedas levantarte como un verdadero hijo de Dios. Y conmigo, en esta generación, porque en esta generación Dios necesita levantar a su hijo. Y dile que está a tu lado, tú eres su hijo. Díselo otra vez, tú eres su hijo. Amén. Entonces, ¿cómo lo hará? Esto es muy fácil. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén, ¿sí o no? Y esperen, y busquen mi presencia, crean en mi palabra. ¿Por qué? Porque recibirán ¿qué? Poder. ¿Qué recibirán? Hechos 1:8, y recibiréis poder. A María recibió la palabra, y después que vino sobre ella, vino el poder del Espíritu Santo para engendrar en el vientre de María al nuevo ser santo y poderoso llamado Jesús de Nazaret. Es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Dios está enviando su palabra a mi vientre espiritual. Yo la estoy recibiendo, y ahora, como tengo el poder del Espíritu Santo, hago que ese poder se active sobre mí para que comience a ser engendrado en mí un hijo de Dios. Porque mire, esto va a ser tan poderoso, y vayan corriendo a Romanos 8:11. ¿Y qué dice Romanos 8:11? Ahí dice y revela cómo es que esto va a suceder. Entonces, ¿por qué queremos predicarle a la gente y salvarlos? No para meterlo en una religión, sino para llevarlos a la gloria. Yo quiero muchos hijos de gloria. Por eso queremos salvarlos. Queremos sellarlos con el poder del Espíritu Santo. Porque miren lo que dice Romanos 8:11. ¿Qué dice Romanos 8:11? ¿Y si el Espíritu de qué? Romanos 8:11. ¿Qué dice? Todos juntos. ¿Y si el Espíritu de aquel? ¿Quién es aquel? Jesús de Nazaret. ¿Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a quién? A Jesús. ¿Mora donde el Espíritu de Dios? ¿Mora a quién? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Engendrará, vivificará su palabra en ti y hará que tu cuerpo mortal reciba vida. Y dice así: Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿por medio de qué? De su Espíritu que mora ¿dónde? En nosotros. Es por eso que Dios nos va a enviar su palabra. Mire, Dios no le va a dar perlas a los puercos. Los puercos de la religión, guau, me van a comer todo. Ahí, no importa que lo graben. Se conforman con las algarrobas de la doctrina de los hombres y de la religión. Pero los hijos de Dios quieren las perlas, quieren el maná escondido, quieren el pan que viene del cielo. Porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que de mí comiere tendrá vida eterna. El primer Adán comió de ese ser llamado el diablo, pero ahora nosotros estamos comiendo del segundo árbol, el árbol de la vida, que es Jesús de Nazaret, para tener vida eterna. Yo no sé si me entendió, pero es como dice Daniel, esto es para la mente espiritual, que pueda entender las cosas espirituales. Y miren para acá, si ustedes quieren saber cuál es nuestra doctrina, la sana doctrina que nosotros predicamos, esta es nuestra sana doctrina. Usted decide si le gusta o no le gusta el menú, pero Dios dijo en estos días que iba a servir la mesa para los hijos, para que comieran el maná, para que comieran la palabra, el verbo, porque aquellos comieron de aquel fruto, ¿sí o no? Adán comió de aquel fruto que Dios le dijo: no toques, no comas, ni siquiera lo mires, porque de cierto el día que tú comieres morirás. Pero ahora Dios nos dice a nosotros: ahora les traigo el árbol de vida. Y en Apocalipsis Jesús lo llaman el árbol de vida que da fruto, ¿sí o no? Que da fruto para la sanidad de las naciones. Entonces no queremos venir a comer del árbol de la vida. Entonces dice que tanto es hora de comer del árbol de la vida. Es hora de tomar el vino nuevo, porque el vino nuevo se ha guardado para el final. Y todo el mundo sabe que estamos en el final de los tiempos. Es por eso que este es el evangelio de la resurrección y el evangelio de la gloria, que se ha de predicar ahora por toda la tierra, y después que se predique por toda la tierra y Dios tome a su hijo y lo transforme, vendrá el fin. Eso es poderoso,
porque el fin está determinado por nosotros. Porque por el nacimiento de un tercer hijo. El primer Adán fue derrotado. El segundo Adán venció. Pero ahora Dios espera que el último Adán, dile, el último Adán eres tú. El último unigénito, aquí está lo último que te voy a decir. Tú eres unigénito, dile, tú eres unigénito. Adán era unigénito, fue unigénito, Jesús es unigénito, y dile que tanto tú también eres unigénito, porque tú fuiste engendrado por lo monogénero de Dios. Habrá alguien que crea esto, que diga amén, que se ponga de pie y le dé un fuerte aplauso a Jesucristo, y ahora entienda que usted necesita recibir la palabra. Cada vez que Dios envíe su palabra, usted lo necesita. Miren por acá, aquí terminamos. De esto hay mucho más. De esto hay mucho más. Pero necesitamos entrar a otro ciclo, porque ahora sabemos por qué tenemos el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo toma la palabra y la hace carne en nosotros, para que el verbo se haga carne y la gloria de Dios se vea también en nosotros. Esto quiere decir que desde hoy vamos a comenzar un ciclo acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de aquel que ahora mora en nosotros y que hoy, por medio de su palabra y su presencia, tiene el propósito de vivificar nuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? Comenzamos un periodo con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí está de acuerdo? Amén. Ve que la manera en que Dios edifica. Entonces, llegamos al fin. Necesitamos dos cosas: su palabra y el mover del Espíritu Santo, para que pueda ocurrir Juan 1:14, que el verbo se haga. Yo quiero que pase adelante todos aquellos que han